3:14, 3:15 de la mañana y comenzamos el viaje para ir a prepararnos. Lo que hago es, para que salga mucho mejor el recorrido desde casa hasta el aeropuerto, lo suelo dejar en este parking, que lo tengo reservado, y para todo el trayecto, para 15 días, por 30 euros, lo tengo todo el tiempo. Entonces nos viene una chica a recoger, dejamos el coche tapado y luego directamente viene un furgón a recogernos y nos lleva hasta el aeropuerto. Ahora sí que sí. Buongiorno a tutti. Hoy estamos visitando el Vaticano. El Vaticano es un país dentro del país de Italia. Lleva siendo un país independiente desde el 1929. El Papa es el jefe del Estado y tiene el poder absoluto sobre todo el país. Muchos son los casos que relacionan al Vaticano y su entorno con los misterios, su simbología, archivos secretos vaticanos y sus pasadizos subterráneos. Se cree que estos pasadizos conectan diferentes partes del Vaticano y podrían ocultar secretos arquitectónicos, tesoros ocultos e incluso rutas de escape secretas. En internet ya se cuenta la historia tradicional y convencional que hay en los archivos, pero yo quiero contarte algo diferente a lo que hayas escuchado hasta ahora. Y es que la simbología de la plaza, según las teorías, la línea marca un área ovalada que encajaría perfectamente con la Basílica de San Pedro si se moviera sobre la plaza. ¿Qué significa esto? Pues que esta línea de bronce es en realidad una clave o un indicio de un antiguo conocimiento oculto. Es más, su estructura está construida de manera como si fuese un cerrojo y una llave. Se dice que es la entrada y la salida al cielo. Hay quienes sostienen que la línea de bronce tiene una relación con las llamadas líneas ley, que son unas rutas de energía que conectan lugares sagrados en todo el mundo. La línea de bronce en la Plaza del Vaticano está estratégicamente colocada en una línea ley específica, lo que le da un poder especial y místico. A estas líneas le rodean las columnatas con un total de 284 columnas, formando dos brazos abiertos que rodean la plaza y están adornadas con una serie de estatuas. Estas estatuas representan los mártires, los papas y otros personajes importantes de la historia del cristianismo. Y es que en el centro se encuentra un imponente obelisco egipcio, conocido como el obelisco de la Plaza de San Pedro. Este obelisco fue traído desde Egipto en el año 37 después de Cristo y se considera un símbolo de la conexión entre el Vaticano y el antiguo Egipto, pero se cree que el obelisco actúa como un faro energético o un punto de enfoque para energías espirituales. Algunos incluso sugieren que el obelisco de la Plaza del Vaticano está alineado con otros obeliscos y monumentos antiguos de todo el mundo, formando una red energética, y esta red estaría conectada por líneas que se cree que tiene un impacto en la energía del planeta y la conciencia colectiva. Y es que a pesar de ser julio, no hay tanta gente como esperábamos. Y las horas que son, pues que tampoco es temprano. Serán las 10:30. Ahora nos dirigimos al Castillo San Angelo, que justamente está enfrente del Vaticano. Aquí te quieren vender de todo. Cualquier tour, cualquier entrada, te lo quieren vender todo. Si no te ha dado tiempo a comprarlo, ahora eso sí, los precios. Arriba. El Castillo San Angelo. No, gracias. Prego.
El Castillo San Angelo tienes varias opciones para acceder. Las que yo conozco son directamente andando en recto a 700 metros desde el Vaticano y la otra es por el puente Vittorio Emanuele II, cruzando el río Tíber. Nosotros no entramos dentro del castillo, pero estuvimos viéndolo por fuera, pues nos fuimos hacia el casco antiguo, en concreto a la Plaza Navona. Cabrones, ¿cómo se mete? Esta plaza antiguamente era un estadio, de hecho tiene forma ovalada, y aquí se celebraban carreras de carros y otros eventos deportivos, pero eso era en la época del Imperio Romano. La plaza se levanta sobre el que fue el estadio del emperador Domiciano, un impresionante recinto de la antigüedad romana con un aforo de 30.000 espectadores, construido en el año 85, donde los romanos acudían a ver los agones, que en latín significa juegos. Fue usada en la antigüedad para distintas competencias atléticas. El estadio Domiciano, conocido como Circus Agonalis, fue deseado por el emperador para la celebración de las más importantes competiciones de atletas ligeros a imitación de las Olimpiadas griegas. Con la caída del Imperio Romano y un incendio que hubo anteriormente, en la época del emperador romano Marco Pelio, se destruyó por completo y será la gran renovación de la plaza desde principios del siglo XVII, por voluntad del Papa Inocencio X. Escuchando el ruido del agua, la calor que hace, es que dan ganas de meterse dentro y vamos, hasta la cabeza. Dios, qué ganas. Y nos salimos de la Plaza Navona, nos vamos hacia el Panteón que está cerca. Aunque al final no hemos llegado a entrar dentro del Panteón y lo cuento al final del vídeo por una situación que sucedió. Así que lo disfrutamos desde la parte externa, ya que imponen con sus enormes columnas dentro de esta plaza pequeña. Dejamos el Panteón y nos dirigimos hacia la Piazza Venecia. Hemos llegado a este punto que tenemos detrás. ¿Qué tenemos detrás? Justamente tenemos detrás el monumento Vittorio Emanuele, que hace en honor al rey de Italia, es donde daba los discursos Benito Mussolini, y fue donde dio su declaración el 10 de junio de 1940, donde estaba anunciando la guerra a favor de los nazis, lo cual estas palabras fueron registradas en un vídeo donde él gritaba y aclamaba. Il tuo coraggio. Y dejamos atrás el monumento Víctor Emmanuel, pero no antes sin hacernos unas fotos to chulas. Seguimos con nuestro recorrido, pero esta vez sí que no quiero andar más. Una de las mejores opciones en caso de que estés cansado de andar o simplemente no te apetezca andar es comprar un bono de 24 horas o simplemente de mediodía. Entonces te va parando y te va en los puntos de interés a la misma vez que obtienes un audioguía en el cual te va explicando todos los puntos de interés. Nos ha costado 17 euros 4 horas. Puedes subirte y bajarte cuantas veces quieras. Una de las cosas que me estoy quedando sorprendida en Roma, no sé si en el resto de Italia, lo iremos averiguando conforme los días van pasando, es que la manera de conducir es como la ciudad sin ley. Por ejemplo, en un paso de peatones, si ven que una persona va a cruzar, no suelen parar. Solo suelen parar cuando la persona ya está cruzando, que te puede pillar o no.
pero no suelen respetar en caso de que te vean en la acera que quieres pasar por el ceda al paso. Con el bus turístico nos dimos una vuelta a todo el recorrido por el que circulaba y nos bajamos en Villaborghese. Seguimos en nuestra visita un poco más de relax y lo que hemos hecho para visitar, estamos en Villaborghese, en los jardines más grandes de Roma. Entonces nos hemos alquilado este patinete eléctrico que por 0,20 céntimos el minuto te puede recorrer todo el jardín Villaborghese sin necesidad de ir andando y más descansando. Para llegar a Villaborghese hay varios puntos de acceso. Uno de los más conocidos es accediendo desde la Piazza del Popolo. El ajetreo de la ciudad puede hacer que cualquiera se sienta cansado de ver edificios, coches y personas por doquier. Si quieres relajarte y disfrutar de la naturaleza en Roma, no hay mejor manera que Villaborghese, conocida por albergar el parque urbano más grande del país. Los jardines de Villaborghese se diseñaron conforme a las normas del jardín inglés. Frondosas arboledas que simulan una naturaleza silvestre, estanques y puentes, edificios de factura clásica cuyas fachadas se reflejan en las aguas, y deliciosas rosaledas. Es un parque que cumple muchas funciones ya que se pueden practicar deportes, pasear por sus jardines, ver edificios, esculturas, monumentos y fuentes. También visitar su zoo y sus museos. Esto va muy fuerte. Esto es muy chulo. Al final nos demoramos bastante paseando por Villaborghese, con lo cual se nos pasó el tiempo del bus turístico y bajamos andando camino hacia el alojamiento para descansar. Es que nos pillaba de paso el Hard Rock y la Fontana de Trevi, y como no íbamos a pasar a verlos. Está un poco vacía la fuente. ¡Mamma mía! A full. Y ahora sí que sí nos volvemos a donde nos estamos alojando, porque menuda pateada nos hemos hecho esta mañana, desde que salimos del Vaticano hasta nuestro punto de descanso. Nosotros para alojarnos hemos escogido este edificio que estamos al lado del barrio Trastevere, un barrio muy bohemio y que tiene bastante encanto. Y aquí tenemos el río Tíber y el puente Sisto. Después de descansar un poco y echarnos una buena siesta, nos fuimos a pasear por el barrio del Trastevere. Es el lugar donde nos estábamos alojando. Sobre el puente Sisto, por la tarde se suelen poner músicos y artistas que le dan un aire especial cuando paseas.
El nombre del barrio proviene del latín trans Tiberis, tras el Tíber o más allá del Tíber. Esto se debe a que el barrio se encuentra al oeste del río. Es un barrio muy bohemio, original y colorido, famoso por sus restaurantes de comida italiana, cervecerías y tiendas artesanales. Suele llenarse de gente que salen a pasear antes de cenar y algunos se quedan pues hasta tarde de rumba. Y es que algunas escenas de la vida cotidiana parecen sacadas de siglos pasados. Si volviera a Roma, volvería a quedarme en este barrio. Lugares que no debes dejar de pasar si vienes a visitar Roma. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Lugo di Trevere, ¿eh? El Lungo il Tevere de Roma. Está lleno de tiendas y tenemos una isla en medio del río y estamos detrás del barrio de Trastevere. Es un lugar hermoso, que el que se debe de visitar. Es súper bonito, ¿eh? Es muy chulo. Es para comérselo el barrio. Sí, María, el barrio es precioso, pero tampoco hace falta comérselo. En este caso, como indica su nombre, Lungo il Tevere significa en español a lo largo del Tíber. Sus actividades se desarrollan en la orilla del río, que atraviesa la ciudad. La zona del río que va desde el Ponte Sublicio al Ponte Sisto está repleta de bares, restaurantes, exposiciones de arte y lugares de venta de artesanía. Es perfecto para los amantes de la gastronomía, artesanía y música en vivo. Y los niños aquí también tienen su lugar, ya que se realizan algunos juegos dedicados a ellos y otras actividades infantiles. Nos dirigimos por el puente Cestio, cruzando entre la isla Tiberina, y desde esta misma isla que hay dentro del río, cruzamos para llegar al barrio judío, que quiero contaros una historia. Y es que aquí comienza nuestra historia, el pórtico de Octavia, donde separa el Imperio Romano con el barrio judío. Este barrio judío, como muchos piensan, cuando en la Segunda Guerra Mundial construyó el gueto, la idea tal vez empezó desde aquí, puesto que aquí, en la Edad Media, prácticamente el Papa los aisló a una parte de Roma. Querían convivir el cristianismo y el judaísmo, pero dijo, vale, vosotros os quedáis en esta parte de Roma, podéis estar perfectamente con vuestra religión, pero en una parte de Roma, todos unidos. Eso sí, estaban controlados la salida y la entrada. Entonces, de ahí prácticamente, imagino yo, que salió la idea
de Hitler cuando empezó en la Segunda Guerra Mundial a construir guetos por parte de Europa. Y es que lo que a simple vista hoy es como puro turismo, hace años este barrio, este gueto, estuvo en bastante periodo hostil, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de estas familias que vivían en estas casas tuvieron que abandonar este barrio para ser llevados a Auschwitz, al centro de exterminio. El 16 de octubre de 1943, los nazis sacaron a más de 1000 judíos de sus casas en el gueto de Roma y los enviaron a campos de exterminio. Poco después de las 5 de la mañana, los soldados nazis de la SS que habían ocupado la ciudad de Roma con el fin del régimen fascista asaltaron el gueto judío de Roma y empezaron a detener y reunir a judíos allí y por toda la ciudad. En pocas horas detuvieron a 1024 personas, entre ellas más de 200 niños. 2 días después, el 18 de octubre, todos los prisioneros abandonaron la estación de Tiburtina para dirigirse a los campos de exterminio de Alemania. Fue la primera deportación masiva de judíos de Italia de Alemania. Y para conmemorar a todas las víctimas del nazismo, el artista y escultor alemán Günther Demnig crea desde hace más de 20 años las conocidas Stolpersteine, adoquines que podrían traducirse al español como piedras de la memoria o piedras con las que tropiezas, y donde se les puede leer el nombre de la persona, el año, el lugar de nacimiento y cuándo y dónde murió. Estas placas conmemoran a todas las víctimas del nazismo. Al escultor le gusta recordar que son pequeños homenajes a todas aquellas personas victimizadas por la barbarie del nazismo, la mayoría judíos, pero recordemos también que hubo personas con discapacidades, opositores políticos y muchos fueron asesinados y desaparecidos, y por lo tanto miles no tuvieron sepultura. Ya nos salimos del barrio judío y nos vamos para el alojamiento a descansar, que ya mañana salimos para nuestro siguiente destino. Y hasta aquí el viaje a Roma. Han quedado muchas cosas por enseñar. Volveré por aquí y nos vemos en el próximo destino pronto. Un like, una suscripción se agradece. Chao, chao. Un segundo, un momento, que tengo que contar una cosa. Quería contar qué sucedió en el Panteón. Resulta que el Panteón siempre fue gratis para la entrada, y justamente esa semana que nosotros fuimos, que fue la primera semana de julio, el gobierno decidió cobrar 5 euros de entrada. Yo fui a reservarlo online a través de una página web y bueno, se ve que yo no me fijé porque lo que compra es una audioguía y no compras la entrada, pero está un poco enmascarado, como que estás comprando la entrada, porque cuando lo buscas es como entrada, en fin. La historia es que cuando llegamos al Panteón había un grupo de personas quejándose hacia una chica que era la supuesta que tenía que canjearlo y organizar aquello. Yo me puse a grabar, a documentar mi experiencia que estaba sucediendo, y lo que pasa es que la chica, cuando se dio cuenta que yo estaba grabando, pues se lió una grande. Llamaron a los encargados del Panteón, salieron, querían llamar a la policía. Bueno, me fui muy triste, palmé 20 euros de la entrada de mi hijo y mía, y al final me quedé sin verlo. Y fue un poco... Pero quiero contar que en este primer capítulo que habéis visto de Roma, porque estaremos durante 15 días viajando por toda Italia, me sentí muy perdida. Yo llevaba planificando desde enero este proyecto. Llevaba organizando lo que quería contar, estudiándome la historia. Y cuando llegué a Roma me quedé en blanco, me daba vergüenza sacar la cámara, el palo selfie, sentía como que me miraba. O sea, todas esas expectativas que yo me había creado en mi mente, no me gustaba verme en cámara.
¿Qué quiero decir con esto? Que cuando creamos un proyecto, le ponemos todo el ímpetu, ilusión, ganas, tiempo y dinero, puede suceder que luego surjan resistencias, surjan bloqueos, ya no solo otros que también me han surgido, ya a punto de ir al viaje, al punto de lanzarme. Entonces, en ese momento es cuando yo en Roma, que apenas tengo vídeos comparado con todos los demás destinos que voy a ir enseñando, cuando yo llegué a Roma y me vi muy perdida y que todo lo que yo creía, me encanta contar historias, me encanta editar, viajar, enseñar lo que mis ojos ven, cuando llegué, nada de eso que estaba en mi cabeza estaba sucediendo. Entonces sentí pues que a lo mejor no era lo que mi camino, a lo mejor simplemente se trataba de esto, de disfrutar y no dedicarme a esto. Y cuando solté carga dije, vale, pues ahí se queda la cosa. Fue cuando se me quitaron toda esa resistencia. Cuando salí de Roma a los demás destinos vais a ir viendo cómo va fluyendo, cómo me voy abriendo, cómo ya no veía ni que la gente me estaba mirando. Yo me concentro en la cámara, me concentro en el objetivo y solo en contar como que estoy hablando con alguien, con gente, con vosotros. Entonces, mi reflexión y mi mensaje de hoy es que cuando uno comienza un proyecto, da igual que sea, en este caso fue crear contenido para YouTube. Cuando tú empiezas un proyecto, van surgiendo bloqueos, van surgiendo resistencias. Entonces, identificar, hacer introspección, identificar de dónde procede, de dónde puede ser, pues puede ser inseguridades, limitaciones internas, de no sentirte que lo mereces, identificar qué emoción te produce. Y una vez que lo tienes identificado, ¿de qué manera tú podrías romper eso? Uno de los ejercicios que yo hice fue subir vídeos a mi estado y exponerlo ahí a gente que incluso pues a veces tenemos en el móvil que ni nos acordamos que la tenemos, pues yo qué sé, el técnico de Yastel o ¿sabes? Pues se veía mi estado y era una manera de yo exponerme y romper mis miedos. Y eso es lo que yo fui haciendo. Entonces, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente destino. Chao, chao.